Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿cómo les va? Oye, hace rato que no nos veíamos, hace mucho tiempo. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su receso de preuniversitario, colegio, no sé si de trabajo, pero en general? Yo bien, la verdad, súper bien, feliz porque estamos saliendo. Así que eso me hace muy feliz. Estamos, o sea, no saliendo de la pandemia, a eso me refiero. Estamos poco más livianos, por así decirlo, con menos restricciones y eso me da un poco de fe, de optimismo, de que esto va a pasar en algún momento. Así que bien, espero que sus comunas ya estén en fase 3, ojalá en fase 4, y que estén aprovechando esta tregua que nos está dando el coronavirus gracias a las vacunas, yo creo. Yo le doy las gracias a las vacunas. Así que aprovechen, salgan, obviamente no se vuelvan locos y vayan, o sea, eh, salgan. Vayan a dar una vuelta, ir a comer algo si tienen la oportunidad, ¿ya? Que harta falta nos hace. Qué qué bueno, Marti. De verdad, me alegro mucho. Me alegro mucho que estén también aprovechando. Así que súper bien. Y yo bien, aparte de eso, ¿qué más les puedo contar? Estoy trabajando, volví al trabajo y aquí estamos, pues, feliz de estar con ustedes nuevamente. Y hoy nos convoca la clase número 20. O sea, ya llevamos bastante, ¿verdad? Ya vamos a entrar al mes número 8, así que también queda poco. Así que empecemos a ponernos el doble de las pilas con esta semana que tuvimos de descanso, a estudiar, a repasar, sobre todo, ¿ya? Y si le quedan 3 meses de clase, imagínense si ya el año ya se va, ya. El año ya se va, sí o sí. Eso por el momento. Bien. ¿Qué nos convoca hoy? Seguimos trabajando con fuerzas, con todo lo que tiene que ver con fuerza, obviamente. Y hoy vamos a ver algo que yo creo que ustedes vieron, o sea, espero que lo hayan visto, que es el concepto de las leyes de Kepler. ¿Ya? Puedo creer que se me haya caído el internet. No puedo creerlo. De verdad estaba hablando solo y se me cayó el internet. Ahora estoy de nuevo, no me marché. ¿Ya? Qué terrible, ¿eh? Qué terrible esto de que no funcione el internet. Imagínense, aquí está. Ya. Volví, sí. He vuelto. Espero que no me hayan extrañado. ¿Ya? No, sí, tuve que echarme, sea, compartirme internet de mi celular. No sé qué le habrá pasado. VTR. Acá en el colegio hay Mundo Pacífico. Ya, así que echémosle la culpa a Mundo Pacífico. Ya, bueno, estamos hablando de las leyes de Kepler. Leyes de Kepler donde vamos a ver unos simuladores, vamos a hablar de qué son, porque en la PTU de Ciencias, en cuanto a las leyes de Kepler, entra lo que es la comprensión conceptual, ¿ya? No de ejercicios como, propiamente tal, sino conceptual. Entonces, tenemos que conversar esto, ¿ya? Tenemos que conversar sobre las leyes de Kepler, tenemos que ver de qué tratan y tenemos que, obviamente, discutirlas. Así que espero que hablemos sobre ellas. Eso son bastante interesantes. Uno muchas veces como que no las cree. Dice, pero ¿cómo? Ya, bueno. Entonces, objetivo principal, conocer y comprender las leyes de Kepler y su relación con la gravitación universal. ¿Qué es la gravitación universal? Ya lo vamos a hablar un poquito, porque va a ser nuestra siguiente materia también. Y ahí viene la ley de gravitación universal, vienen distintos temas muy importantes. ¿Ya? Entonces, vamos con este pequeño cómic que encontré por ahí, que imagínense que esto data del 1600. ¿Ya? O sea, eh, Kepler era, si no me equivoco, un danés, ¿ya? Que estaba de discípulo de un tipo muy crack que se llamaba Tycho Brahe, ¿ya? Que yo le decía en el colegio el tío Brahe.
¿ya? Este Tycho Brahe era le gustaba mucho investigar y hacía observaciones a la Tierra, o sea, al cielo. Yo creo que tenía mucho tiempo en eso entonces y se dedicó mucho a mirar el cielo, ¿ya? Si hacemos una línea cronológica, esto viene después de Nicolás Copérnico, ya que recordemos que Copérnico fue uno de los primeros que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, ya que antes se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y ahí eh, se creyó mucho tiempo que nosotros éramos el centro del universo, o sea, que el planeta Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de nosotros, ¿ya? Entonces, junto con la información que entregó Nicolás Copérnico y gracias a las observaciones de Tycho Brahe, Kepler fue un discípulo de él, ¿ya? Por lo tanto, Kepler se podría decir que tomó las investigaciones de Tycho Brahe una vez que él ya murió y las mejoró, ¿ya? Entonces, tomaron mediciones, vieron las posiciones de la estrella en ciertos días del año, volvieron a repetir esas mismas mediciones al siguiente año, vieron qué pasaba, las posiciones del Sol, midieron ángulos, inventaron ciertos instrumentos para darle sustento a una teoría revolucionaria, ¿ya? Entonces, una vez que muere Tycho Brahe, eh, con los datos que él obtuvo, ¿sí? Junto con lo que propuso Copérnico, de que Copérnico dijo, oye, la Tierra no es el centro del universo, de la Vía Láctea, sino que es el Sol. Nosotros giramos alrededor del Sol, ¿ya? Pero se creía, por mucho tiempo se creyó, después de esto, que esta órbita era circular y era perfecta, ¿ya? Porque siempre nosotros buscamos la perfección y buscamos la perfección en todo, ¿sí? Buscamos la perfección en todo índole de cosas, ya que yo creo que es nuestro mal. Y aquí Kepler se dio cuenta, gracias a todas estas observaciones, que ya vamos a hablar de qué son de qué hablan este tipo de observaciones, se dio cuenta de que las órbitas en realidad no eran circulares, sino que eran elípticas. ¿A qué nos referimos con elípticas? Como un huevo. Ya esa es la mejor descripción, como un óvalo, ¿ya? Eh, Tal como se puede ver ahí, claro, como una papa, ¿sí? Como ustedes quieran entender. Es un óvalo, ¿ya? Y estas mediciones, a pesar de lo rudimentario que fueron en ese entonces, de los instrumentos que tenían que no eran para nada avanzados, nada, 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 fueron muy exactas, ¿ya? Muy, muy exactas y hasta el día de hoy, obviamente, por eso las estudiamos, ¿ya? Porque son parte de la, el legado de la física clásica, ya de la mecánica clásica y todo eso. Entonces, luego de ese contexto, empecemos a estudiar las órbitas. O sea, las leyes de Kepler estudian las órbitas planetarias. ¿Ya? Entonces, gracias a los aportes de Copérnico, que lo hizo en el 1540 aproximadamente, ya que en el 1543 fue cuando murió por ahí, en el 1500, imagínense, 1500 y 500 años atrás nomás. O sea, 500 años en la historia de la humanidad es poco tiempo. ¿Ya? O sea, 500 años no es una cantidad de tiempo gigante. Imagínense que cuando descubrieron América, en el 1492, si no me equivoco, todavía pensaban que nosotros girábamos alrededor del Sol. O sea, que, que el universo giraba alrededor de nosotros. Entonces, la física y los avances científicos que hay son relativamente nuevos, ¿ya? Entonces, gracias a los aportes de Copérnico y gracias a los aportes de Kepler, se dio pie a la teoría heliocentrista. O sea que el espacio donde habitamos, el universo, es heliocéntrico. Y se logró a dar ideas vanguardistas. O sea, cuando se propuso esto, Kepler se tuvo que echar al hombro, por así decirlo, las acusaciones de la iglesia, ya que la iglesia en ese entonces era
diría, uno de los poderes más grandes del mundo, ¿ya? Que lo acusaban de herejes, esto obviamente sin pasar a llevar a nadie que crea o no crea la iglesia, o sea, estoy dando fe, que estoy dando un dato real de que chocaron las ideas de la iglesia en ese entonces con las ideas de Copérnico, con las ideas de Kepler, ¿ya? Y ahí viene una lucha constante entre la ciencia y las creencias, ¿ya? Entonces, vamos ya a hablar de lo que son la órbita elíptica. Claro, la Santa Inquisición. Inquisición era, ¿no? Pero sí, iba por ahí, sí. Y, bueno, es un tema obviamente histórico que ya no se puede esconder tampoco, de que la iglesia estuvo constantemente en contra de los avances tecnológicos, ya que iban en contra de sus creencias. Y claro, Galileo Galilei murió, o sea, en realidad no me sé mucho bien esa historia. Les mentiría si lo, pero eh, si lo dicen, yo creo que algo de razón de haber ahí. ¿Ya? Bueno, volviendo al tema que nos convoca, ¿qué es una elipse? Una elipse, como estábamos hablando, tenía una forma de huevo, una forma de papa, una forma de óvalo, ¿ya? Y antes de empezar a llevarlo esto a las órbitas planetarias, necesitamos entender qué es una elipse, porque no sacamos nada con decir que ya las órbitas son elípticas, ya, pero ¿qué es una elíptica? Una elíptica no es una máquina de gimnasio, o sea, la máquina de gimnasio usa ese nombre porque hay algo que tiene una elipse por ahí, ¿ya? Entonces, una elipse principalmente es un lugar geométrico, o sea, viene de la geometría, viene de la matemática, ¿ya? Así también como son las parábolas, los círculos. Entonces, ¿qué es un lugar geométrico? Algo que cumple una condición. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir un círculo para que sea un círculo? ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir un círculo para ser un círculo? ¿Estar cercano a pi? Puede ser, pero muy rebuscado. Ser redondo. No, que mida 360 grados. Ser curvo, que tenga infinitos lados, que ocupar espacio, que no tenga ni inicio ni fin. Estamos yéndonos muy a lo como filosófico. Y ahí hay alguien que dijo que se me pasó el chat, se fue para arriba, pero ahí Andrea lo vuelve a repetir, dice, tener igual distancia desde el centro a cualquier lado. En realidad no es a cualquier lado porque el círculo no tiene lados, sino que tiene puntos. O sea, nosotros tenemos un punto aquí, que se va a llamar punto P, e imaginemos que aquí hay infinitos puntos. O sea, que hay puntos por todos lados. Por todos lados. Pero yo voy a remarcar solo los puntos que cumplen estar a una distancia R. ¿De qué? De radio. Y acá al ladito hay otro puntito que también mide R hacia el centro. Y acá hay otro puntito que también mide R hacia el centro. Y por acá también hay otro punto que también está a una distancia R del centro. Y así, uniendo todos esos puntos, ¿qué se forma? Un círculo. ¿Ya? Entonces el círculo también es un lugar geométrico, pero no es el lugar geométrico que describe las órbitas. El lugar geométrico que describe las órbitas es una elipse. ¿Ya? ¿Y cómo se define o cuál es la condición que cumple la elipse? Es que la elipse tiene dos focos. Tiene un foco 1 y un foco 2. Esos focos pueden ser puntos imaginarios, que ni siquiera uno los pueda palpar. Pero esos puntos van a definir la elipse porque nos dicen que cualquier punto que esté sobre la elipse, por ejemplo ese puntito de ahí, punto P, está a una distancia constante del foco. O sea, si la distancia se llama de 1 y la otra distancia se llama de 2, siempre de 1 más de 2 debe ser constante. ¿Ya? O sea, este puntito
que está por acá, este puntito que está por acá, este puntito que está por acá, y así, todos los puntos que están sobre esta elipse celeste, cuando yo uno los puntos hacia los focos, por ejemplo, ahí, y sumo esas distancias hacia los focos, siempre me da esa misma constante. O sea, si de 1 más de 2 es 20, todos me tienen que dar 20. Y así puedo sumar ese más este de acá, y ahí ir sumando infinito. O sea, todos esos me tienen que dar siempre la misma medida. ¿Ya? No es que las distancias sean iguales, sino que la suma de las distancias son iguales entre sí. ¿Ya? Eso es demasiado, demasiado importante entenderlo. ¿Ya? Por eso dice la descripción. Se define como el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de la distancia a dos puntos fijos, llamados focos, son constantes. ¿Ya? Y aquí obviamente hay muchas partes. Ya muchas partes. O sea, la elipse tiene un centro, que vendría siendo ese centro O, tiene dos focos, tiene algo que se llama el semieje mayor, que es la mayor distancia horizontal, por así decirlo, y tiene algo que se llama el semieje mayor, que vendría siendo la mayor distancia vertical, por así decirlo. ¿Ya? Las características de la elipse como tal, no. No, pero sí es bueno saber qué es lo que la compone, que tiene dos focos, que tiene un centro y que la distancia es la misma. ¿Ya? Aquí estamos conociéndolo. ¿Ya? Y hay algo que es muy importante porque esto va a definir las órbitas de los planetas, que es la excentricidad. Cuando te dicen excéntrico, quiere decir que eres muy elíptico o no. No, mentira. Tiene que ver con la excentricidad, es qué tan achatada es la elipse o no. ¿Ya? O sea, si la elipse es más achatada o menos achatada, eh, va a tener una mayor o una menor excentricidad. O sea, aquí como dice la palabra es cuán alargada es. ¿Ya? O sea, hay elipses que, por ejemplo, podrían ser, y voy a rayar acá, así, otras que podrían ser un poquito más anchas, por así decirlo. O sea, eso va a depender de la excentricidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de algo excéntrico, hablando en términos de geometría, hablamos de qué tan alargada o no es una elipse. Ya. Teniendo eso en cuenta. Teniendo eso en cuenta. Vamos a las leyes de Kepler. Pues entonces, gracias a los estudios de Kepler junto a su mentor Tycho Brahe se propusieron tres leyes. Ya que las vamos a ver. Y gracias a estas leyes se derribaron muchos pensamientos, prejuicios y ideas súper vagas. O sea, ideas como de la índole de que la Tierra es plana. Ya si hay alguien que crea que la Tierra es plana, no podemos ser amigos. Ya, lo siento, pero no podemos ser amigos. Ya, o sea, con toda la evidencia que hay que alguien crea que la Tierra es plana, de verdad a mí me parece un disparate. ¿Ya? Debo decirlo de manera tajante. ¿Ya? Voy a respetarlo, obviamente, no lo voy a insultar, ni nada por el estilo, pero no podemos ser amigos. No hay una tolerancia. ¿Ya? Sí respeto, pero no tolerancia. Ya, fuera de eso. Se derribaron muchos pensamientos sobre la perfección, la circulariedad, o sea, de que todo era perfecto, porque el círculo es la perfección. ¿Ya? O sea, alguien si puede dibujar un círculo perfecto. De hecho, se dice que el círculo ni siquiera existe como tal. O sea, esto que ustedes ven, por ejemplo, mi vasito es circular abajo, eso no es circular en realidad. Es una aproximación al círculo, pero el círculo como tal no existe porque es perfecto y la perfección no existe. ¿Ya? Bien. Sí, es una idea y como muchas ideas de la matemática. Entonces, la primera ley de Kepler, y aquí quiero que prestemos mucha atención, porque primero que todo el dibujo está distorsionado, ya está exagerado. O sea,
La órbita de un planeta nunca va a pasar tan cerca del Sol y tan lejos del Sol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la primera ley de Kepler nos dice que todas, todas, todas los planetas eh, giran alrededor del Sol, entre comillas alrededor, porque no es que gire alrededor del Sol, sino que el Sol es uno de sus focos. Y por eso les decía de que esos focos en realidad son imaginarios, porque aquí hay un punto imaginario, por ejemplo, si el Sol es el foco 1, acá hay un punto imaginario que es el foco 2, ¿ya? ¿Y cómo se va a definir la órbita de este planeta? Es que esta distancia que ustedes ven desde el Sol hacia ese planeta y del Sol a ese punto imaginario, ¿ya? Que para el planeta está definido, obviamente, es constante. Y entonces cuando el planeta, por ejemplo, esté por acá, esa distancia también va a ser constante. Y cuando el planeta esté por acá, esa distancia también va a ser constante. ¿Ya? Entonces, la primera ley de Kepler nos dice que todas las órbitas son elípticas y que uno de los focos es el Sol y el otro foco es un punto que está por ahí. ¿Ya? Hoy, como la órbita es elíptica, hay un punto en donde el planeta va a estar más cerca y va a haber otro punto en donde el planeta va a estar más lejos. Obviamente esas distancias no son como se ven acá en este dibujo. No es algo como que se vea así y diga, oh, estamos muy lejos del Sol en este momento y en este otro momento estamos muy lejos del Sol. Si no, si fuera así, nos moriríamos de calor cuando estemos muy cerca o nos moriríamos de frío si estamos muy lejos. ¿Ya? Entonces, quiero que tengan en cuenta de que esto es una exageración. ¿Ya? Y el punto donde está más cerca del Sol recibe el nombre de perihelio. Helio del dios griego Helio, que era el dios del Sol. Y el punto más lejano es el afelio, recibe el nombre de afelio. O sea, ese puntito, justo ese puntito de acá, recibe el nombre de afelio y este puntito de acá recibe el nombre de perihelio. No es la Tierra, pero la órbita de la Tierra es muy parecida a esta. ¿Qué creen que va a definir la órbita del planeta? Una es la excentricidad, ¿ya? Una es la excentricidad, otra es el peso, la masa, la distancia al Sol, ¿ya? O sea, hay muchos factores que van afectando y ahí viene la gravitación universal, que también es una ley que va a definir estas órbitas. Y que al fin y al cabo, todo el sistema solar y todo el universo se podría decir que está en equilibrio, ya que está en un constante equilibrio o búsqueda del equilibrio. Ya, o sea, imagínense que deje de existir un planeta o deje de existir la luna del planeta Tierra. Eso generaría desastres, porque perdería ese equilibrio. ¿Ya? Bien, entonces, resumiendo la primera ley de Kepler, la primera ley de Kepler nos dice que todas las órbitas son elípticas y que uno de los focos es el Sol. ¿Ya? Uno de los focos de esta órbita elíptica es el Sol y que cuando el planeta pasa muy cerca, no muy cerca, pero cerca del Sol, recibe el nombre de perihelio, ese punto, y cuando está muy lejos, recibe el nombre de afelio. ¿Ya? Bien. ¿De acuerdo con la primera ley? ¿De acuerdo con la primera ley? Ya. Vamos con la segunda. Ah, no. Me olvidaba de un simulador. Yo les dije que le iba a mostrar un simulador y no se lo iba a mostrar. Un segundo, se los copio si lo quieren ver, guardar, atesorar. Vamos a repetirlo, Natalia, viendo el simulador. ¿Ya? Waiteme un minuto. Entonces, acá estamos. La primera ley de Kepler.
Entonces, como podemos ver en esta página, la primera ley de Kepler nos dice que las órbitas son elípticas y que el Sol es uno de sus focos. Es lo que está encerrado ahí en color rojo, ¿ya? Les recomendaría que también en sus apuntes lo tengan así. Y el planeta, ¿cómo gira entonces? ¿Ya? Fíjense que el giro no es eh, circular, sino que fíjense que en este puntito de acá abajo, voy a rayar con las opciones de zoom, dame un segundo. No puedo rayar, no hay problema. ¿Ven mi mouse, no? ¿Logran ver mi mouse acá abajo? ¿No? Bueno, en el punto cuando está cerca del, donde dice 1 UA, un UA, ese vendría siendo el punto más lejano. Fíjense, a ese puntito de acá. Y después cuando va para arriba, pasa mucho más cerca del Sol. ¿Ya? Entonces, esa consideración es una de las que ustedes tienen que tener cuando describan alguna órbita. Y obviamente, si cambiamos esto, fíjense en la órbita de Venus. Las elipses no están en las mismas posiciones, por así decirlo. O sea, los afelios y los perihelios están en distintas posiciones también. ¿Ya? Veamos el de la Tierra. El de la Tierra es como más un huevo horizontal. ¿Ya? En cambio, el otro era un huevo como que estaba vertical, estaba hacia arriba. Aquí está, esto quería. Esto quería. ¿Ya? Y fíjense que en realidad el foco estaría por ahí. ¿Ya? O sea, son puntos muy puntos. Entonces, démosle otra excentricidad. Pues, ¿qué pasa si aumentamos la excentricidad a 1? Miren la órbita. ¿Ya? Y así, por ejemplo, veamos la órbita de Júpiter. ¿Ya? Fíjense que los focos, en realidad, la imagen que nosotros estábamos viendo estaba muy distorsionada. Los focos están muy cerca, pero no son iguales, porque si los focos son iguales, sería un círculo. Entonces, entre más cercana a 0 sea la excentricidad, es un círculo. Ahí tenemos un círculo perfecto. Ese, ningún planeta tiene una órbita circular. Fíjense que la excentricidad, por ejemplo, de Mercurio es 0,2. Por lo tanto, tiene una mayor separación entre sus focos. Y a eso me refiero de que las distancias a esos focos tienen que ser exactamente iguales. Y ahí está el perihelio, que es el punto más cercano al Sol, y el afelio, que es el punto más lejano al Sol. En cambio, fíjense en la Tierra. ¿Ya? Fíjense en la Tierra, el foco, los focos están casi juntos. No juntos, pero están casi juntos. Por eso es que nosotros no sufrimos tanto cuando estamos más lejos del Sol y más cerca del Sol. ¿Ya? Por lo tanto, las estaciones del año no son un tema, o sea, claro, son un tema que tiene que ver con el movimiento de traslación, ¿cierto? Pero también tiene que ver con el movimiento de rotación propia que tiene la Tierra. Y así podemos ver las distintas órbitas que hay, que es la de Urano, la de Plutón. Y yo creo que ustedes conocen la historia del cometa Halley, ¿no? O saben qué es el cometa Halley. O sea, estoy diciéndole la palabra, cometa Halley. Pero estoy diciendo si lo han escuchado o no. Yo creo que sí, ¿cierto? Y el cometa Halley también tiene una órbita elíptica. Pero imagínense que la Tierra, ¿cuánto vuelve a la misma posición? Por ejemplo, si nos paramos en el perihelio, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que vuelva? Un año, ¿cierto? Como dice Andy. Tiene que pasar un año para que vuelva a pasar. ¿Ya? En cambio, el cometa Halley tiene una órbita de 79 años. Y imagínense todo lo que se aleja del Sol cuando está en el afelio, si tiene una órbita de 79 años. Y fíjense lo rápido que pasa cuando está cerca del Sol, o sea, en la Vía Láctea. Miren, tú, es que no se salga, o sea, por eso le digo, no es que aquí las cosas en el universo andan a la loca, por así decirlo.
No es que el cometa llegue y diga, ya yo me voy. O sea, el cometa y todos los cuerpos están subyugados a los distintos cuerpos que hay. Todo genera una sinergia. Por eso es que es tan lindo el tema de la gravitación y todo eso, porque todo está compenetrado entre sí. El Sol le afecta a la Tierra le afecta a la Luna está afectado por este, y así. Y sí, el cometa Halley pasó el 2000 y algo, no, el 1900 y algo, a ver, veamos. Última visita del cometa Halley. La última, ¿cuándo volverá? Volverá a visitarnos el 2062. Yo voy a tener, oh, qué viejo, como 70 años. Ojalá esté vivo y lo vea. Si no, no. ¿Ya? Y dice, se cumplen 35 años del último paso del cometa Halley. 35 años fue en el 90 y... 31, 91, en el 86. La última visita. Ahí está. Hoy yo estaba calculando y salía ahí. Bueno. 9 de febrero del 1986. No me di cuenta. ¿Ya? En el 1986. O sea, yo creo... ¿Arriba también? No, me está... ¿A dónde? Ah, acá, pues, última vez. Oh, no lo había visto. No lo había... Bueno, así es la vida, ¿no? ¿Ya? Acá. Entonces estábamos en el simulador. Entonces, imagínense para dónde se irá. Imaginen, ¿para dónde irá a parar? O sea, podría ser un experimento de la NASA, y le voy a decir a la NASA, imagínense mandar un robot que justo cuando pase, intersecta el cometa Halley y se posa en el cometa Halley y viaje con el cometa Halley. Sería un buen experimento. Ahora, si no funciona, bueno, no funciona nomás. Y que tome fotos, y obviamente, pero ahí entraría un tema con la temperatura. Sí, porque el cometa Halley, imagínense la velocidad que viaja cuando está cerca del Sol. Entonces pasa muy rápido, pues, entonces intersectarlo puede ser algo difícil. Ya, bueno. Primera ley de Kepler entonces, las órbitas son elípticas y el foco y uno de los focos es el Sol. Ahí estoy viendo el de Urano, por ejemplo, el de Neptuno, el de Plutón, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Movimiento lento. Bueno, vamos a volver al PowerPoint. Estábamos aquí. Aquí está. Segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler, de verdad que a mí me parece revolucionaria. Ya, o sea, imagínense en el 1600 más o menos, estar observando, teniendo cosas rudimentarias para poder observar todo esto y darse cuenta de esto. ¿Sí? O sea, a mí me pareció algo... Dice, Kepler observó que la rapidez del movimiento de cada planeta varía en el transcurso de la órbita. O sea, no siempre se mueve igual, ya que como es una órbita elíptica, ¿ya? Tiene que cumplir que las distancias sean iguales. O sea, que la suma de este punto hasta este punto, que es el foco 2 y el foco 1, sean siempre iguales. Entonces, cuando está muy cerca, por ejemplo, en estos puntitos de acá, en ese puntito de ahí, esta distancia es muy chiquitita, pero esta distancia es muy grande. Y aún así se tiene que cumplir de que la suma sea constante. ¿Ya? Entonces, lo que dice la segunda ley de Kepler es que cuando está más cerca del Sol, se mueve mucho más rápido, y cuando está más lejos del Sol, se mueve más lento. ¿Para qué? Para cumplir una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Ya? Que las áreas que barre en dos puntos iguales tienen que ser exactamente igual al área que se ve aquí. O sea, si ustedes calculan esa área y esa área, tienen que ser exactamente iguales, y en cada diferencia de puntos tienen que ser iguales entre sí. O sea, eso se traduce en simples palabras que cuando está más cerca del Sol pasa más rápido, y cuando está más lejos del Sol pasa más lento.
avanza más lento para cumplir siempre que esa área sea igual. ¿Ya? ¿Y eso en qué rompió? O sea, rompió algo que era la creencia de que los astros se movían siempre igual. Los planetas siempre se movían iguales. Y en realidad que los planetas no se mueven iguales. Nosotros con nuestra observación simple de mirar el cielo podemos ver que siempre se mueven igual. ¿Ya? Pero no, la respuesta es que no se mueven igual. ¿Ya? O sea, entre más cerca del Sol, más rápido, y entre más lejos del Sol, más lento. Por eso es que el cometa Halley, cuando pasa muy cerca de nosotros, por ende pasa muy cerca del Sol, pasa muy rápido. Y solo hay unos instantes, ¿ya? Unos instantes en donde se ve. ¿Por qué lo hacen? ¿A qué se refiere, Carla? ¿A qué se refiere, Carla? Imagínense que usted está mirando la galaxia, ¿ya? Y mira el planeta Neptuno. Y dice, bueno, voy a ver a Neptuno, ¿ya? Y dice, bueno, después de 10 años luz, o sea, le toma una foto, y aquí está en el punto 1, y después de 10 años luz, también ahora va a estar en el punto 2. Y ahí recorrió una cierta distancia, que es esa distancia que se ve ahí. ¿Ya? Ahora lo mira por el otro lado, y también dejó pasar 10 años luz. ¿Ya? En esos 10 años luz, Neptuno avanzó del punto 3 al punto 4, pero avanzó mucho más lento. O sea, avanzó solo esa distancia, imagínense. Primero, en los primeros 10 años luz avanzó todo eso, que supongámosle que avanzó 10 kilómetros, no sé, estoy inventando, obviamente no son 10 kilómetros. ¿Ya? Y aquí solo avanzó 1 kilómetro. Entonces, ¿a qué se debe eso? De que siempre debe cumplir que el área que barre es como si fuese, como que estuviera barriendo, exactamente eso. Tiene que ser la misma. Y como esta está más alargada porque está más lejos, esta parte de acá, y esta es más achatada porque está más cerca, esta la tiene que hacer mucho más rápido y la otra la tiene que hacer mucho más lento. ¿Ya? Esa es la explicación de la segunda ley de Kepler. Y lo lindo de esto es que todos los planetas, los cometas, tienen que cumplirlo. O sea, ellos no se pueden mover a su antojo. O sea, por eso les digo que todo esto tiene una sinergia. Ya todo está conectado entre sí. Ya no es que se muevan así como, ay, yo voy para allá nomás, y chao. No. Ya la segunda ley de Kepler nos dice que están comprometidos con su propio movimiento. Ya, o sea, sí o sí está comprometido con su propio movimiento. Bien. ¿De acuerdo hasta ahí? Ya. Y de la segunda ley de Kepler, que es esta que estábamos hablando, se desprende directamente la tercera ley de Kepler, ¿ya? Que vendría siendo el periodo. El periodo es eso que estábamos hablando cuando estábamos viendo el simulador, que el periodo es cuánto se demora en volver al mismo punto, ¿ya? Y el periodo va a depender de la órbita elíptica, o sea, entre más achatada, entre más ovalada, va a tener más o menos periodo. Y esta es la única fórmula de leyes de Kepler, por así decirlo, que tenemos que aprendernos. Las otras tenemos que comprenderlas. Pero sí hay aplicación en la PTU de la tercera ley de Kepler. ¿Qué nos dice? Que el periodo está relacionado con la elipse, porque el semieje mayor, ¿qué era el semieje mayor? Volvamos atrás, y lo voy a volver ahí. El semieje mayor es la distancia desde el centro de la elipse hacia
hacia el punto más alejado de la elipse, o sea, hacia el perihelio. ¿Ya? Perihelio, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, hacia el afelio, perdón. ¿Ya? Hacia el afelio. O sea, el semieje mayor es el afelio, es la distancia desde el centro hacia el afelio. ¿Ya? No sé por qué le pusieron afelio, deberían haberle puesto punto más alejado y punto más cercano, y chao. Sí, hacia cualquiera de los dos lados porque es desde el centro de la elipse. Y también está relacionado con la constante de proporcionalidad que se conoce como la constante de Kepler. Por eso tiene la letra K. Ya que va a depender obviamente de el Sol, que es uno de los focos de las órbitas elípticas estas. Y nos dice que el cuadrado del periodo es igual a la constante de Kepler por el cubo del semieje mayor. Y ahí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplitos. Perihelio, Fernanda. Perihelio, perihelio. Así. Y el perihelio es el más cercano. ¿Ya? Imagínense que Marte, por ejemplo, tiene un periodo de 1,88 años. Entonces se demora casi 2 años en dar la vuelta y volver al mismo punto. Júpiter tiene un periodo de 12 años aproximadamente. ¿Ya? Y Saturno tiene un periodo de 30 años aproximadamente. O sea, si ustedes vivieran en Saturno, por ejemplo, ¿ya? Cuando dé una vuelta al Sol, habrán tenido 30 años. 30 años terrícolas. Ya sea un año saturnino, son 30 años terrícolas. Un año jupertino, son 12 años terrícolas. Y un año de Marte son 2 años de la Tierra. Así lo podemos relacionar. Y obviamente, entre mayor sea el semieje, o sea, entre más grande sea la órbita, mayor va a ser el periodo. Más se va a demorar en dar toda esa vuelta. O sea, imagínense que Marte es el más chico de estos tres, ¿ya? Después viene Júpiter, y ahí tiene el sentido de que entre más lejos, eh, entre más lejos, por así decirlo, estén tengan el foco del Sol, más grande estará su órbita, y por lo tanto más se demorarán. Las estaciones se explican. ¿A qué se refiere Luis con 9? Me perturba. Me perturbo con ese 9. No me puedo concentrar. Perdón. Perdón. Ya, bueno. Entonces, volviendo, las estaciones se explican claramente por el periodo de la Tierra, ¿sí? Y el día y la noche se explican por el movimiento de rotación de la Tierra que entre las dos nos dan las estaciones del año como las conocemos. ¿Ya? Pero tienen una explicación eh, fórmida, o sea, importante. Ya no es, esto ya diría yo que los movimientos del planeta están súper estudiados y por eso es que han dado pie para lanzar satélites, ¿sí? El perihelio es el más cercano, sí, el afelio es el más lejano, exactamente. Es el punto más lejano al Sol de la órbita. Ya. Busquemos cuál era la constante de Kepler. No la buscamos. No, te la mencioné. Constante de Kepler. La K. Eh, Me atrevería a decir, Carla, de que Kepler obtuvo datos precisos, ¿sí? Precisos, precisos, precisos de cada uno de sus datos. ¿Ya? Entonces, la constante de Kepler es la siguiente.
Voy a agregarle. Listo. La constante de Kepler. Entonces, nos dice la tercera ley de Kepler para que la repitamos. La tercera ley de Kepler nos dice que esto, simplemente, lo que ustedes ven ahí, esa fórmula es la tercera ley de Kepler. Que si ustedes quieren obtener el periodo, tienen que utilizar esa fórmula y necesitan el semieje mayor y necesitan la constante de Kepler. ¿Ya? Entonces, la constante de Kepler, ¿cuánto vale? Vale 3 por 10 elevado a menos 19, y esas son las unidades de medida, segundo cuadrado dividido en metros cúbicos. ¿Ya? ¿Y por qué son segundo cuadrado? Porque aquí aparece un tiempo al cuadrado. ¿Y por qué son metros cúbicos? Porque aquí aparece un metro cúbico. Y ahí las unidades se van a ir despejando entre sí para que lo obtengamos. No, bueno, estoy estudiando. ¿Ya? Esa es la idea de esto. Entonces, veamos un ejercicio. Apliquemos la tercera ley de Kepler. Esta es la idea de este ejercicio. Dice, se sabe que... Ah, no. Esta R me pasó. No tiene nada que ver. No. Esta R no tiene nada que ver. Vamos a taparla ahí. ¿Ya? Entonces dice, se sabe que Neptuno tiene un periodo orbital de 60.190 días terrestres. ¿Ya? O sea, ese sería su periodo orbital en días. Días. Ojo con las unidades de medida. ¿Ya? Con los días. ¿Ya? Voy a volver. Entonces, el periodo T es 60.190 días. Eso es lo que se demora. Y se desea determinar mediante la tercera ley de Kepler, que la tercera ley de Kepler es T cuadrado igual K por A al cubo, su radio orbital. ¿Ya? ¿Qué procedimiento debería realizar Claudia para obtener dicho valor? Debe asumir que la órbita de Neptuno es prácticamente circunferencial. Por eso se refiere a radio orbital, porque el semieje mayor, cuando es prácticamente circunferencial, vamos a volver acá, los focos están muy cercanos entre sí, por lo tanto, el semieje mayor y el semieje menor vendrían siendo casi iguales entre sí, cuando los focos están muy cerca. Por eso se dice en radio orbital, porque se aproxima a un radio y se aproxima a un círculo. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo nos piden encontrar A. ¿Ya? Entonces, la constante de Kepler dijimos que era, aquí la tenemos, 3 por 10 elevado a menos 19 segundos cuadrados dividido en metros cúbicos. O sea, eso. ¿Qué problema tenemos acá? ¿Qué problema tenemos acá? El periodo, exactamente. Más allá de eso, el periodo está en días. Y la constante de Kepler, la unidad de tiempo que usa, ¿cuál es? ¿Años? Si dice S cuadrado, son segundos. O sea, tenemos dos opciones. O buscar la constante de Kepler en años, que sea en días, y así no transformamos nada. O tendríamos que transformar los días en segundos. Me interesa la segunda opción, transformar los días en segundos. Los días, ¿cuántas horas tienes? 12. 24, o sea, un día son 24 horas, por lo tanto tendríamos que multiplicar esto por 24 horas. Y eso es equivalente a un día, ¿verdad? ¿Por qué creen que estoy multiplicando por 24 horas dividido en un día? ¿Por qué creen que estoy haciendo esa operación?
¿Qué pasa si yo divido 24 horas en un día? ¿Qué numerito me debería dar? 24. Me debería dar 1, porque 24 horas y un día son lo mismo, y si yo divido dos cosas iguales, o sea, al fin y al cabo estoy multiplicando por un 1, y como tengo días arriba y días abajo, se simplifican y solo me sobreviven las horas. Ahora, entonces, si yo multiplico 60.190 por 24, obtengo el periodo, pero en horas. Y las horas, ¿cuántos segundos son? No, no son 60 segundos, porque son, una hora tiene 60 minutos, y 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, o sea, sería 30 por 3, o sea, 60 por 60, 3.600 segundos, es igual a una hora. O sea, una hora tiene 3.600 segundos. Y ahí simplificamos las horas. Ahí simplificamos los días. Entonces, para pasar el periodo a segundos, tendríamos que multiplicar 60.190 por 24 por 360.000. Y al fin y al cabo, ¿cuánto nos daría eso? Supongamos que nos da un número. Voy a ponerle ahí estrellita. Es un número muy grande que no nos interesa sacarlo. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer con calculadora. Lo que sí nos interesa es cómo calcular el A. ¿Cómo calculamos el A acá? Si tenemos que la ley de Kepler es eso. Entonces, A cubo va a ser igual a T cuadrado dividido en K. O sea, el periodo dividido en la constante de Kepler. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer con el cúbico? Entonces, el cúbico lo pasamos como raíz cúbica del periodo al cuadrado dividido en la constante de Kepler. O sea, así nosotros encontraríamos, sí, debería salir expresada, y generalmente los ejercicios de Kepler salen con las letras nada más. Con la T, con la K y con la A. ¿Ya? Puede salir un ejercicio de este tipo, pero no con números, sino expresada. Por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar el semieje mayor a partir de la tercera ley de Kepler? Entonces sería un trabajo algebraico, ¿ya? De despejar ecuaciones. O sea, lo que ustedes tienen que recordar es esta de acá. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con la K? ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la K? ¿Cómo la despejo? ¿Cómo obtengo K a partir de las otras? Dos variables. K sería igual a ¿qué? Sería igual al periodo cuadrado dividido en A al cubo. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero encontrar el periodo? Bueno, ahí está. Tendríamos que sacar la raíz cuadrada de todo lo que está a la derecha. Y así. ¿Ya? Y así vamos encontrando. Entonces, son puros temas algebraicos, y ahora si le llegan a dar datos, los reemplazamos para obtenerlo. O sea, aquí tendríamos que colocar el periodo al cuadrado, dividirlo por la constante de Kepler, y luego eso sacarle la raíz. Pero no nos van a hacer ejercicios de ese tipo, obviamente. Bien, ¿se entiende? ¿Se va entendiendo? Oye, pasó volando la hora. Me acabo de mirar la hora y quedan 5 minutos. No sé si hablo mucho, no sé, ¿ya? Pero bueno, ejemplos. Entonces aquí tenemos las distintas órbitas que existen. Hay ejemplos órbitas que a simple vista, a simple vista, se ven circulares, pero no son circulares. No se dejen llevar por la visión, por así decirlo. Y entiendan, sí, son solo 3 leyes. Sí, sí, Anto. Y fijémonos en esto.
Y acá hay una que es muy interesante porque todos giran en un sentido, que sería el sentido antihorario. ¿Sí? Pero hay uno de los planetas que gira en sentido antihorario. ¿Quién creen que es? ¿Quién creen que es? A ver, ¿a quién le echan las fichas que es el que se descarriló? A Chile. Somos el mejor país de Chile, dice uno. Plutón, exactamente como dice Caleb. Plutón es el planeta que gira al revés. ¿Ya? Y bueno, da lo mismo, está tan lejos que no, yo creo que no afecta en nada. ¿Ya? Y así se vería, por ejemplo, la órbita del cometa Halley. Y así se vería otro de las órbitas de otro cometa que se llama Yakutake. Imagínense para dónde se debe ir, o sea, imagínense subirse a ese cometa y dar una vuelta. Los lugares por donde pasará. Inexplicable. Inexplicable, o sea, si pasan por nuestra órbita, po. Por eso los podemos ver. Es claro, son 17.000 años, de verdad. Aquí está, mira, si se logran ver, ahí dice Earth, que atraviesa nuestra órbita. ¿Ya? Sería bacán, sí. Yo lo haría, yo lo haría. Creo que sería una buena muerte. ¿Sí? Yo lo haría. ¿Ya? Pero bueno, esas son las distintas órbitas que hay. ¿Ya? Serían las... el temario de Anto dice, la excentricidad es qué tan achatada es la órbita, tan elíptica es o qué tan circular es. Entre más cercana a cero, más circular es, y entre más cercana a uno, más elíptica es. O sea, por ejemplo, la roja tendría una excentricidad muy alta, porque miren lo elíptica que es. La verde también, que vendría siendo la del cometa Halley. ¿Ya? En cambio, la de la Tierra tiene una excentricidad muy baja, por eso es casi circular. Pero no es circular, ¿ya? No es circular. Bueno, y el sistema solar, obviamente, yo creo que es hermoso. La Vía Láctea y el universo y todos los secretos que debe esconder, creo que nos volveríamos locos con tanto. O sea, si alguien accediera a esa información y dice, ya, para llegar a tal parte tienes que hacer esto, yo creo que estoy bien loco. Puede ser. ¿Quién sabe si es tan inmenso esto? Excentricidad alta más achatado. Exacto. Excentricidad baja más circular. Exactamente tanto. Muchas gracias por ese tips. Ya. Bueno, voy a mostrarle eso de las leyes de Kepler. ¿Otros sistemas solares también cumplen las leyes de Kepler? Sí. La respuesta es sí, pero la constante de Kepler es aplicable solo al sistema solar, porque la constante de Kepler, la K, depende del Sol, de la masa del Sol, que en este caso, por eso es que la Vía Láctea depende tanto del Sol, porque es el cuerpo más macizo que está, ¿ya? Por eso está en el foco. Pero si estuviéramos en otra galaxia y hay un cuerpo más macizo aún, entonces tendríamos otra constante de Kepler, pero se aplica. O sea, las órbitas cumplen con eso. ¿Ya? Ya, bien, me cansé. Ya, chicos. ¿Cuánto tiempo duran las grabaciones? Creo que 2 semanas. ¿Ya? Voy a hablar para que suban, o sea, voy a subirla. Ya voy a subir las clases o al tiro al grupo de WhatsApp. Ya. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Que les vaya bien, bien, bien y nos vemos el otro martes. Ah, se me olvidó darle una información. Bueno, ya se están yendo. Se la doy por el WhatsApp, pero recuerden que la próxima semana empiezan las menciones. ¿Ya? No nos vemos juntos la mención,
pero empieza la próxima semana del 2 de agosto, ¿ya? Así que los links se van a mandar también por el grupo de WhatsApp, por el mismo grupo de WhatsApp, ¿ya? Los links se mandan por ahí. ¿Ya? Así que para que los que vayan a dar ciencia física, con todo el FUA. ¿Ya? Eso, que le vaya bien Chao, profe. a todos y a todas. Que tengan muy, muy buena semana.